Comenzar esta ponencia diciendo que, como le decía hace un rato aquí a Lourdes, y que es una ponencia, es un trabajo que me llega al corazón porque participaron ahí en el evento tanto mi bisabuelita como va a estar en un momento, va a ser nombrada en mi texto, como mi abuelita. A mi bisabuelita, doña Candelaria Gil de Carrillo, nunca la conocí, no la conocí, pero nunca la olvidaré. En cambio, a mi abuelita Piedad, de quien heredo el nombre, sí, viví muy cerca de ella durante toda mi niñez y gran parte de mi juventud. Entonces, también, antes de comenzar, después de haber dicho estas palabras, quisiera dar las gracias al Museo de la Mujer por esta invitación para presentar esta conferencia de la que ya me referí en términos muy emotivos, ¿no? Darle las gracias a la doctora Galeana por esta oportunidad de volver a estar con ustedes y a la doctora Lourdes por haber aceptado ser mi moderadora de lujo, como le digo. Pues bien, dicho esto, pasamos a presentar la ponencia, ¿no? Aquí tenemos la foto de la mujer que vamos a hablar principalmente, que es Ermila Galindo, ¿no? Entonces, se ha comentado mucho el desencuentro ideológico que existió entre Ermila Galindo, feminista, revolucionaria, periodista e intelectual duranguense, y la mayoría, mas no la totalidad de las maestras participantes del primer Congreso Feminista de Yucatán, a propósito de las ideas que la primera, Ermila, expresó en su ponencia intitulada La mujer en el porvenir, enviada a este evento que se celebró hace 105 años. En cambio, se desconoce el encuentro también intelectual entre la misma Ermila, a la sazón secretaria del primer jefe, Venustiano Carranza, y la fracción minoritaria de las congresistas, es decir, las feministas. Todo esto sucedió a distancia, pues por razones de salud, Ermila no asistió personalmente ni al primer congreso ni al segundo congreso, respectivamente celebrados al inicio y al final del mismo año de 1916. Y es que, aunque mucha tinta ha corrido para dar a conocer los célebres congresos feministas de Yucatán, en realidad es muy poco lo que sabemos de ella con profundidad. En efecto, el objetivo de la mayor parte de los trabajos que han abordado estos eventos ha sido presentarlos como precursores del movimiento feminista en México. Así, generalmente reseñan y o relatan los movidos y chispeantes diálogos de las congresistas, quienes, con admirable habilidad parlamentaria, iluminaron las sesiones de esos congresos. Es verdad que también contamos con estudios específicos, siendo los temas socorridos los referentes al sufragio y a las modificaciones en la legislación civil. Ahora bien, casi ninguno de estos trabajos ha dejado de señalar el episodio del revuelo que causaron entre las congresistas yucatecas las ideas sobre sexualidad femenina de Ermila Galindo vertidas en su mencionada ponencia. En otras palabras, el mediático motivo de su desencuentro. Pues bien, aquí nos proponemos abordar con cierta profundidad el tema específico detrás del encuentro y del desencuentro entre Ermila y las congresistas, a saber, la enseñanza pública o no del valor y facultades de los cuerpos de las mujeres y de los fenómenos que en ellos tienen lugar. El hecho del desencuentro se configuró, como dijimos, a partir de la ponencia de Ermila en el primer congreso, intitulada La mujer en el porvenir, que incluía ideas tan atrevidas como las expresadas a continuación. Las mujeres tienen un instinto sexual tan fuerte como el de los hombres y tan irrefrenable que es capaz de causar enfermedades psicológicas. B. Las niñas debían recibir enseñanza sexual. C. El ejercicio de la sexualidad de las mujeres
no debía restringirse al matrimonio, todo lo cual, todas estas ideas, le valieron en la prensa local el título de corruptora de las costumbres y defensora del amor libre. Por su parte, el hecho del encuentro se configuró a partir del dictamen de las 5 congresistas que absolvieron el primer tema del mismo primer congreso, las profesoras Porfiria Ávila de Rosado, Felipa Ávila de P., Clara Steger, Elena Osorio y Trinidad Pereira y Pereira, quienes resolvieron que correspondía a las escuelas primarias y normales la enseñanza de la verdad sobre las religiones y el origen del hombre, así como también enseñar la biología de la reproducción de las mujeres. Los dos, encuentro y desencuentro, fueron comentados larga, dura y brillantemente por Ermila en el texto de su segunda ponencia enviada al segundo congreso en noviembre del mismo 1916. Aquí, por un lado, se refirió a la tempestad de dicterios y saetas envenenadas, dijo, que recibió su ponencia La mujer en el porvenir por parte de la mayoría de congresistas del primer congreso, a quienes indirectamente calificó de reaccionarias, ignorantes y hasta fanáticas. Y por otro lado, se refirió con saludos y elogios a la minoría feminista que expresó ideas afines a las suyas, es decir, las profesoras que acabamos de mencionar, a quienes ella llamó ilustres pensadoras científicas. Para nuestra presentación del encuentro y desencuentro entre Ermila y las congresistas yucatecas, tomaremos como fuente el libro de actas del primer congreso, así como las ponencias de Ermila a cada congreso, intituladas, como ya dijimos, La mujer en el porvenir y Estudio, la que mandó al segundo congreso, Estudio le tituló. Ambos documentos publicados por el gobierno de Yucatán en el año de 1916. Nuestro propósito es visibilizar y reivindicar a las congresistas feministas yucatecas que coincidieron con las ideas y demandas de la gran Ermila, mostrando una sensibilidad y capacidad intelectual a la altura de la duranguense, quien ciertamente no necesita visibilidad ni reivindicación porque ya es un ícono nacional. Cerramos con una breve nota de las identidades cambiantes que surgían como producto del discurso de la Revolución Mexicana en Yucatán. Para finalizar, también quisimos señalar, aunque fuese brevemente, la actualidad de las ideas y demandas sobre educación sexual de todas las mujeres, de todas esas mujeres de Ermila y las yucatecas feministas, y difundir su fórmula para acabar con el sufrimiento de las mujeres, que data de 105 años, lo que data las ponencias en los congresos, y que hasta hoy sigue desestimada por nuestra sociedad y gobierno. Comencemos proporcionando algunos de los datos conocidos acerca de la organización y realización de ambos congresos y de su composición ideológica plural. El primer Congreso Feminista de Yucatán, enero de 1916. Este congreso fue el más importante de los dos, tanto por el número de las concurrentes maestras de clase media de todo el estado, como por los temas y discusiones que se dieron en su seno. Fue celebrado entre el 13 y el 16 de enero en medio de la gran efervescencia que vivía el estado por los cambios sociales, políticos y económicos que se estaban verificando tras la llegada del gobernador general Salvador Alvarado casi un año antes, en marzo de 1915. El portador de las banderas e ideales de la Revolución Mexicana, enviado a Yucatán por Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, llegaba 5 años tarde, pues el estallido revolucionario estaba sacudiendo el norte y centro de México desde 1910. Ahora bien, el general estaba más que dispuesto a recuperar el tiempo perdido para desmantelar el denominado porfiriato alargado de Yucatán. Así, apenas asentado en el Palacio de Gobierno,
mediante leyes y decretos, más de 800 decretos en tan solo 34 meses de gobierno. Ese señor no dormía, trabajaba enormemente, ¿no? Era hiperactivo, hiperdinámico, ¿no? El general Alvarado comenzó a transformar vertiginosamente todos los sectores de la sociedad yucateca en atención a las clases oprimidas, incluyendo a las mujeres que así entraban en la escena política por primera vez. Fue el primer gobierno que se fijaba en que las mujeres teníamos algo que decir en la esfera política para el bien de toda la sociedad. El llamado de la revolución. En octubre de 1915, el general Alvarado llamó a las mujeres yucatecas a participar como grupo de género en un congreso feminista mediante una convocatoria que implícitamente se dirigía solo a las maestras, pues invitaba a participar a las mujeres que tuvieran por lo menos instrucción primaria y un modo honesto de vivir. Dejaba pues de lado a las mujeres indígenas, a las analfabetas y a las prostitutas, que eran legión. La misma convocatoria fijó los temas que resolvería el Congreso, como se ve aquí, esta es la convocatoria que estamos viendo en pantalla. Aquí se fijaron los temas que resolvería el Congreso y que eran, a saber, 1. ¿Cuáles serían los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones? ¿Cuál es el papel que corresponde a la escuela primaria en la reivindicación femenina, ya que aquella tiene por finalidad preparar para la vida? 3. ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener al Estado y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la vida intensa del progreso? 4. ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad? Aquí en la convocatoria, en los considerandos de la convocatoria, el mismo Alvarado decía que ya no era posible, que era un error social seguir educando a las mujeres para una vida, para una sociedad que ya no existía, ¿no? La educación que consistía en habituarlas a estar siempre recluidas en el hogar, de donde no salía, decía el general, sino para asistir a saraos, o sea, a fiestas religiosas, sobre todo religiosas, ¿no? Con música y bailes, ¿no? Muy interesante los consideraron del general, que lo muestran como un hombre sumamente avanzado para su tiempo, ¿no? Organización del Congreso. Pues aquí tenemos los temas de los que acabo de mencionar. Organización del Congreso. Por las actas de las 12 reuniones efectuadas en la Escuela Central de Niñas, las maestras integrantes del comité organizador del Congreso en Mérida, presididas por la maestra Consuelo Zavala, quien fuera escogida por el general Alvarado para tal privilegio, organizar el Congreso, debido al renombre de su escuela, de la Escuela de Consuelo, que era una escuela laica y mixta, fundada en 1902, y el nombre de la maestra Zavala en sí mismo, pues ella había sido alumna favorita o una de las favoritas de la maestra de maestras Rita Cetina, y había hecho una visita de estudios en Francia gracias al apoyo de don Francisco I. Madero. Sabemos que la preparación del evento duró 8 semanas, que las maestras redactaron su propio reglamento, es decir, que Alvarado les dio un gran margen de acción a las mujeres, las dejó trabajar libremente, sin demasiada intervención, o sin mucha intervención, y que fueron integradas, ¿no? por el reglamento que prepararon las mujeres, las congresistas. Se integraron 4 comisiones para el estudio de los 4 temas de la agenda que acabamos de mencionar. Estas comisiones, integradas por 5 congresistas cada una, debían presentar a la Asamblea el resultado de su respectivo estudio mediante un dictamen que, tras ser discutido en el Pleno, daría lugar a las conclusiones oficiales del Congreso. Es decir, habían 4 temas, habían comisiones, 4 comisiones nombradas para absolverlos, y se iban a absolver, se iban a discutir ya llegaban, ya preparados, ya, ¿no? En los 4 días, en cada uno de los días
que duró el Congreso, que fueron 4 días, ¿no? Asimismo, el reglamento incluía el recurso de protesta de las conclusiones, ¿no?, en caso de que una de las comisionadas no estuviera de acuerdo con lo que convinieron sus compañeras, que fue una figura utilizada en 2 ocasiones por las congresistas feministas, en el caso del primer tema que aquí nos ocupa y en el del tercer tema con relación al sufragio, que merecería un estudio especial. También, por cada partido del Estado se integraron las comisiones de propaganda, cada una conformada por 3 agentes propagandistas, así se les llamaba, a fin de llevar la buena nueva del Congreso Feminista a todo el Estado e instalar subcomités en cada cabecera. Y entre otros tantos acuerdos, en la reunión del 9 de enero se convino en solicitar 2,000 pesos para los gastos del Congreso, habiéndose informado posteriormente que el gobernador Alvarado había dicho que estaban aprobados, pero que solo gozarían de 10 pesos para viáticos las congresistas procedentes de los distintos partidos, mientras que las de Mérida no percibirían nada. Me parece que muy tacaño se vio el general, habida cuenta que el erario público en esa época era millonario en dólares del comercio enequenero, entonces el oro verde de Yucatán. Era una época de la Primera Guerra Mundial, que los norteamericanos, compradores de enequén, del hilo del enequén, porque con ellos servían, amarraban las máquinas cosechadoras, ¿no?, de trigo, pues estaban comiendo de la mano de Alvarado. Alvarado inflaba los precios, no vendía como quería porque los norteamericanos, como decía, estábamos en guerra y ellos necesitaban, era vital el suministro del hilo de enequén. Aquí ya tenemos el Congreso. Y de todos los pueblos, villas y ciudades del estado y por todos los trenes y tranvías, el 13 de enero de 1916 se reunieron en Mérida 617 maestras y estudiantes normalistas acreditadas como congresistas. Tras ser recibidas por el Comité de Bienvenida del Congreso, fueron conducidas a las escuelas públicas que habían sido previamente seleccionadas y acondicionadas para hospedarlas. Es decir, toda una organización, ¿no? Todo salió como relojito. Composición ideológica del Congreso. Para entender el encuentro y el desencuentro entre Mila y las congresistas yucatecas, es necesario presentar la composición ideológica de las participantes. Además, para un estudio más fino que este, habría que tomar en cuenta que 2 generaciones de maestras se dieron cita ahí, distinguibles por su estado civil, señora o señorita, previamente asentado a la enunciación de sus nombres en el libro de las actas del Congreso. Entonces, ¿cuáles eran estas maestras que configuraban el Congreso? Pues número 1, las maestras moderadas, eran la mayoría. El grupo mayoritario y el que a la postre dominó las resoluciones del Congreso. Eran mujeres modernas, se identificaban como sujetos sociales pero no políticos, es decir, eran partidarias del trabajo, la independencia económica y la educación laica, pero no del sufragio, ni de la educación sexual en la escuela o de la libertad sexual en general. Compartían el discurso liberal de la mujer ilustrada, se llamaba en el siglo XIX a las mujeres que eran educadas, con el que, por cierto, comulgaba el general Alvarado, educadas, casadas y propias. Porque si bien se sabe, ¿no?, y es muy, muy loable, que el general Alvarado hubiese comenzado a procurar que las mujeres fueran empleadas en las oficinas públicas, es decir, que las mujeres comenzaran a acceder al trabajo remunerado, esto solo era limitado en su pensamiento. Quería que lo hicieran las mujeres solteras y las viudas, pero las casadas para nada, ellas que permanecieran en el hogar, es decir, casadas y propias. En este grupo de maestras moderadas estaban las profesoras Consuelo Zavala,
Dominga Canto Pastrana, la vicepresidenta, por cierto, del Congreso, Candelaria Ruz y las hermanas Vadillo Rivas. 2. Maestras conservadoras y reaccionarias. Es el grupo que se identificaba con las tradiciones de la Iglesia Católica y la burguesía más atrasada, es decir, con el modelo que exalta la maternidad y el trabajo doméstico de las mujeres. Precisamente, como acabo de decir, lo que el general Alvarado quería redimensionar, relativizar, mas no erradicar, casadas y propias. Señalaba las mujeres conservadoras y reaccionarias que el ángel del hogar debía obediencia al hombre y que nunca, pero nunca podría votar debido a su maternidad o porque la política pondría en riesgo la felicidad del hogar. Alertaron contra la educación, diciendo que con demasiados conocimientos las mujeres verían pisoteados sus encantos, dijeron. Las maestras no se casan, expresó una de ellas en sesión del Pleno del primer Congreso. Entre otras maestras, este grupo incluía a Francisca García, Isolina Pérez y Mercedes Betancourt. Consideramos que constituían, grosso modo, el 15% del Congreso. Y el último grupo, que eran las maestras feministas, ¿no?, constituían una fracción de congresistas que se identificaba como sujetos políticos libres de ideas y mitos clericales y de gazmoñería. Reclamaron su derecho al sufragio y a la libertad de pensamiento en materia religiosa y sexual, denunciando claramente que en las escuelas y la sociedad en general, cito, está vedado hablar y conocer de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza de las mujeres como convenía a la Iglesia. Y en pantalla tenemos a mi linda abuelita. Entre estas mujeres radicales estaban Porfiria Ávila de Rosado, Candelaria Gil de Carrillo, mi bisabuelita, Francisca Ascaño, Piedad Carrillo, aquí en pantalla, María Ávila Pantoja, Encarnación Rosado Ávila, Clara Steger y Elena Osorio C. Podrían haber representado hasta el 20% del Congreso. Aquí tenemos otra maestra radical de la que hablamos la semana pasada, la maestra Rosa Torre, primera mujer electa en México, primera regidora de Mérida y de toda la República, ¿no? Entonces, ahorita vamos a pasar más al fondo de la ponencia, ¿no? La inauguración del primer Congreso Feminista se verificó el 13 de enero en el Teatro Pron Contreras de Mérida. En la sesión de la mañana tuvo lugar únicamente la elección de la junta directiva que iba a dirigir las sesiones del Congreso, la que quedó bajo la presidencia de la profesora Adolfina Valencia de Ávila. A las 3 de la tarde dio inicio la solemne inauguración con el discurso a cargo de la maestra yucateca Matilde Acevedo de Paullada. Siguió una pieza de música a cargo de la banda del Estado Mayor y luego un discurso laudatorio del general Alvarado en voz de Francisca Ascaño. Acto seguido, comenzó la temida lectura de La mujer en el porvenir, la ponencia de Hermila, quien, como ya dijimos, no asistió al evento personalmente. La lectura estaba a cargo del señor César González, empleado del Departamento de Educación del Estado, quien sustituía a su jefe, el coronel José Domingo Ramírez Garrido, director de dicho departamento, quien seguramente, enterado del contenido de la ponencia de Hermila, con alusiones a la biología y sexualidad de las mujeres, había declinado el dudoso honor de leerlo en favor del señor González. Ramírez Garrido, por cierto, ni siquiera se presentó a la ceremonia. Pues bien, el señor González tomó la palabra y comunicó que aquella dependencia había invitado a la feminista Hermila Galindo a pronunciar el discurso inaugural, pero como ella no había podido acudir al Congreso, envió su texto y que él iba a darle lectura. ¿Cómo lo hizo? Pero estaba equivocado, ya que la ponencia de Hermila no era el discurso inaugural del Congreso,
porque su comité organizador había negociado con las autoridades de educación, es decir, Consuelo Zavala y el grupo de congresistas organizadoras, que si tenía que leerse el trabajo de Mila, a quien ni siquiera conocemos, dijeron las yucatecas, se hiciese fuera de programa y que el discurso inaugural lo pronunciara una yucateca, la mencionada Matilde Acevedo de Paullada, como se hizo efectivamente. Este fue el principio del desencuentro entre Mila y las congresistas yucatecas que iba a estallar poco después. El ruidoso desencuentro. No más terminada la lectura del texto de Ermila, leída por el señor González, y otra pieza de música, estalló una tempestad en el Teatro Peón Contreras. El Congreso pedía a gritos que dicho texto fuese quemado por inmoral. Los gritos se generalizaron en ese sentido, y cuando aún no se desvanecía el estruendo de las congresistas, el coronel Rafael Aguirre Colorado, quien había llevado la representación del gobernador Alvarado, declaró solemnemente instalado el primer Congreso Feminista. El teatro estalló nuevamente, pero en aplausos, lo que el coronel debió aprovechar para salir más que presuroso del recinto. Terminada así la sesión inaugural, la maestra Consuelo Zavala puso a consideración el trabajo de Ermila. Se suscitó otro estallido entre reclamos y cuestionamientos, pero ahora contra la misma Consuelo, porque habría dado su anuencia a la lectura de ese texto en su calidad de presidenta del comité organizador. Ella respondió que el asunto nunca estuvo en sus manos, puesto que le dieron órdenes de que fuese leído, a lo que ella sintió con la condición de que quedara fuera de programa, es decir, no como en discurso inaugural. Por lo tanto, la ponencia no estaba considerada como parte del Congreso y no se iba a discutir ni iba a aparecer en actas. Tratando de zanjar el asunto, la maestra Zavala agregó que la ponencia de Ermila no fue de su agrado, como tampoco fueron las ideas que ella había expresado en su gira de conferencias por Yucatán meses antes. Efectivamente, Ermila había estado a principios de 1915, o sea, un año antes, poco antes que un año del Congreso, ¿no? Había estado en Yucatán dictando conferencias, ¿no? Que desgraciadamente tenemos muy poca información, porque los periódicos de la época solo dan el título de la ponencia, dicen que fue aplaudida, ¿no? Frenéticamente, pero nunca dan el contenido de las ponencias de Ermila. Para ella, decía Consuelo, la ponencia, ¿no? Si el fondo no era inmoral, la forma sí ofende al pudor. Estas fueron las palabras de Consuelo Zavala. Aquí, Encarnación Rosado de Ávila objetó la agresiva actitud de las congresistas porque en principio la ponencia de Ermila no estaba sujeta a discusión, puesto que se trataba de un trabajo extra programa, pero la discusión no cesó. Isolina Pérez tomó la palabra para decir que a ella no le asustaba, cito, la verdad desnuda, pero no quería que fuera en forma inmoral. Encarnación continuó con la defensa de sus ideas y recibió fuertes aplausos de los estudiantes varones que indebidamente estaban ahí en el teatro, ocupando las localidades altas, porque en principio el Congreso era exclusivamente femenino. Entonces, una de las congresistas radicales más fogosas, doña Candita Gil de Carrillo, que vuelvo a decir que era mi bisabuelita, se levantó de su asiento y tomó la palabra para retar a Isolina Pérez a que le dijera dónde estaba lo inmoral y pidió que se le abran los ojos y que se le diga por qué es inmoral el trabajo de la señorita Galindo. Otra congresista, Candelaria Ruz, también se levantó de su asiento y tras pedir la palabra a la presidenta hizo una revelación. Es falsa la protesta contra la ponencia de Ermila, pues una comisión de la directiva
que como sabemos presidía Adolfina Ávila de Valencia de Ávila, había ido de palco en palco y de luneta en luneta haciendo su propaganda, es decir, una propaganda contraria a la ponencia de Ermila. ¿Quién habría o habría alguien detrás de Adolfina y Matilde, es decir, de la directiva, de la comisión de la directiva? En las actas del Congreso se menciona la influencia, la fuerte influencia del profesor Agustín Franco Villanueva sobre las maestras rurales específicamente. Así que con ello queremos decir que el profesor Franco era el que estaba pues, tratando de que fuera prohibida, o sea, maltratada, ¿no? La ponencia de Ermila. El discreto encuentro, el dictamen. Por la tarde del mismo día 13 de enero, se aprobó el acta de la sesión matutina y dio comienzo la discusión del primer tema, a saber, cuáles son los medios sociales que deberían emplearse para liberar a las mujeres del yugo de las tradiciones. La comisión encargada de estudiarlo presentó un dictamen, que es el que tenemos en pantalla, que evocaba la necesidad de conocer nada menos que el tema tabú de la biología de la reproducción, que había sido evocada no solo por Ermila, sino que desde 1870 estaba en la obra poética de la maestra Rita Cetina bajo el nombre de Secretos Arcanos de la Naturaleza, y que asimismo se había enseñado subrepticiamente en la práctica docente del Instituto Literario de Niñas que Rita dirigió durante 22 años. Rita no daba la clase de biología, pero ¿no? Que otras profesoras dieran la clase, y decía que como era muy, la reprimía porque se estaba dando esa clase, ella decía que no era cierto, que lo que estaba dando era clase de francés, pero en lugar de enseñar francés, que para qué servía el francés para las niñas, sobre todo las niñas rurales que estudiaban, que venían a estudiar al Instituto Literario, daba las clases de biología que bien se necesitaba. Entonces, el dictamen que tenemos aquí en pantalla fue el siguiente. En las escuelas primarias se debe suministrar a la niñez el conocimiento del verdadero origen del hombre y de las religiones. 2. Debe establecer el Estado extensiones universitarias o conferencias públicas para señores y señoritas con la propia finalidad a que se alude en la conclusión anterior. 3. Debe ministrarse a la mujer conocimientos de la naturaleza y de los fenómenos que en ella tienen lugar. Estos conocimientos pertenecerán a las escuelas primarias, y aquí está la clave, a las escuelas primarias superiores, a las normales o a la secundaria, y siempre que se tenga la seguridad de que la mujer adquiere o ha adquirido ya la facultad de concebir. 4. En todos los centros de cultura de carácter obligatorio o espontáneo, se hará conocer a la mujer la potencia y variedad de sus facultades y la aplicación de las mismas aplicación de las mismas a las ocupaciones hasta ahora desempeñadas por el hombre. 5. Gestionar ante el gobierno la modificación de la legislación civil vigente, es decir, este dictamen pedía que se modificara las disposiciones con relación a la patria potestad, a la tutela, a la curatela, al matrimonio y a la sucesión, otorgando a la mujer más libertad y más derechos para que pueda con esta libertad escalar la cumbre de nuevas aspiraciones. Es de remarcar que las mujeres hasta ese momento no teníamos el decreto de igualdad jurídica con los hombres, que el mismo Alvarado vino a decretar unos pocos meses después del Congreso Feminista, y esos cambios en la legislación civil sí tuvieron efecto en el gobierno de Alvarado, puesto que el Código Civil fue cambiado un poco antes de que él se fuera de Yucatán, desgraciadamente, tras solo 34 meses de gobierno, se tiene que abandonar el Estado, y en la legislación civil que él dejó, ¿no? Se hicieron todos estos cambios, todos muy favorables
aunque no completamente, sobre todo el divorcio, que mantenía la doble moral, ¿no? Entre la diferencia, ¿no?, que hacía entre los causales de divorcio para el hombre y para los hombres y para las mujeres, pero fue un avance tremendo. O sea, este es uno es uno de los mejores, grandes impactos que tuvo, ¿no?, este dictamen de las mujeres del primer Congreso. Un dictamen para la historia y para intelectuales, ¿no? Desafortunadamente, por obra y gracia del pudor, ese dictamen que veía en la escuela y la normal los instrumentos para el conocimiento de la biología de las mujeres y con esto el alivio de su sufrimiento, fue rechazado por el pleno de la asamblea, es decir, el dictamen que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior no fue aprobado, ¿no? En efecto, a partir de su presentación, comenzó la guerra de ideas y opiniones en su contra entre las congresistas. La reaccionaria Mercedes Betancourt de Albertos abrió el fuego con su voto particular en el sentido de combatir todo lo relacionado con el conocimiento de los fenómenos de la naturaleza de las mujeres. Y por si fuera poco, su elocuente rechazo al tema se opuso a apoyar la reforma de la legislación civil de esos cambios que les acabo de señalar, porque le parecía suficiente la ley del divorcio, que ni siquiera era favorable en su totalidad para las mujeres, como también dije, para encauzar la libertad de las mujeres. Para ella, la única propuesta válida para liberarlas de las tradiciones era el empleo. Es decir, Betancourt objetó todo conocimiento referente a la sexualidad y religión, sosteniendo, dijo, que los niños no tienen criterio todavía para estudiar los orígenes y circunstancias de las religiones, y rechazó, dijo, por ofensiva al pudor, la idea de enseñar la biología de la mujer en las escuelas primarias. La maestra Carolina Falero optó por el fuego lento al argumentar que los mejores medios para liberar a las mujeres de las tradiciones se basaba en la enseñanza laica, el socialismo y la eliminación de la idea de un Dios vengativo. A partir de aquí, las congresistas reaccionarias se unieron con las moderadas, logrando así una aplastante mayoría. La discusión continuó dominada por este grupo mayoritario, que incluso se manifestó escandalizado por la inclusión del vocablo concebir en la tercera conclusión. A esto, el grupo de las radicales, el que por supuesto favorecía el dictamen tal y como estaba escrito, en voz de doña Porfiria Ávila señaló que no comprendía a qué se debía ese espanto. Si nadie, dijo doña Porfiria, se asustaba porque los niños dijeran desde muy pequeños la misma palabra en la oración del credo. Poco después, la misma Porfiria volvió a referirse a la oposición que se había hecho al dictamen sobre texto del pudor. Fue entonces cuando la presidenta preguntó si se aprobaba el primer punto del mismo, y como la mayoría no respondió, doña Porfiria, muy enojada, retiró el dictamen diciendo estas palabras: este dictamen va a la historia y será para intelectuales. Muy cierto, pero ya han transcurrido 105 años de historia y sigue sin haber intelectuales que quieran aplicarlo, como vamos a ver. Por fin, la presidenta atajó el escándalo poniendo a discusión el voto particular de la señora Carolina Falero, que fue aprobado, constituyéndose en las conclusiones oficiales del primer tema, y son las que estamos viendo a continuación, ¿no? En todos los centros de cultura de carácter obligatorio o espontáneo, se hará conocer a la mujer la potencia y variedad de sus facultades y la aplicación de las mismas a ocupaciones hasta ahora desempeñadas por el hombre. Ya aquí ya no se menciona que era una obligación de la escuela enseñar, ¿no?, estas características de la biología de las mujeres, ¿no?, y de todos los problemas que acarreaban no conocerlas. 2,
gestionar ante el gobierno la modificación de la legislación civil vigente, otorgando a las mujeres más libertad y más derechos para que pueda con esta libertad escalar la cumbre de sus aspiraciones. Esto sí se llevó a efecto, ¿no? Y sí estaba en el dictamen. Ya es un hecho la efectividad de la enseñanza laica. Es una afirmación vaga, abstracta, que no quiere decir nada, ¿no? 4. Evitar que en los templos la enseñanza de las religiones a los menores de 18 años, pues la niñez todo lo acepta por falta de raciocinio y de criterio propio. No dice cómo, no dice cuándo, no dice de qué manera. 5. Inculcar a la mujer elevados principios de moral, de humanidad y de solidaridad, abstracto. 6. Hacerle comprender la responsabilidad de sus actos, el bien por el bien mismo, más abstracto, ¿no? Como puede verse, estas conclusiones son postulados abstractos, vagos, que no toman en consideración la situación de la vida de las mujeres, ni la justicia social, y que eliminaron el papel de la escuela para dotar a las mujeres con las armas intelectuales, la forma, ¿no?, necesaria para la lucha por la existencia. No iban a pasar por alto para Ermila estas conclusiones, como veremos a continuación. 10 meses después, Ermila tuvo ocasión tanto de replicar los ataques vertidos en contra de su ponencia como de felicitar a las autoras del dictamen del primer tema que acabamos de presentar. Lo hizo mediante una segunda ponencia enviada al segundo Congreso Feminista, que tenía portadoras de lujo, sus compañeras Salomé Carranza y Elena Torres, quienes viajaron desde la Ciudad de México para estar presentes en este evento de noviembre de 1916. Aquí Ermila ya no quiso arriesgarse a que lo leyera un don nadie como el señor González, que había leído su ponencia y que no pudo argumentar nada ni defender nada, ¿no? Y entonces, leído por Elena este texto, Ermila formuló ideas profundas y filosóficas acerca de la condición social y económica de las mujeres, mostrando su vasta cultura en todos los campos del conocimiento. Es inevitable la admiración que sentimos por el intelecto de Ermila a la sazón de 30 años de edad, inclusive, ¿no?, o más aún si tomamos en cuenta que era autodidacta, según sus biógrafas, las doctoras Rosa María Valles y Laura Orellana. Realmente es un estudio lleno de erudición, con palabras en latín, con palabras españolas, pero que hay que buscar en el diccionario. Dice, vale mucho la pena leerlo. Pues bien, en su segunda ponencia, Ermila primero trazó el contenido de la mujer en el porvenir, la que por cierto ella llamó monografía de la mujer, diciendo que la monografía de la mujer, es que quiero ir, un momentito, ya me adelanté. La monografía sobre la mujer que presenté yo al primer Congreso Feminista era un estudio serio y tranquilo de las causas que motivan el postergamiento en que hoy vive la mujer. En él se apuntaban de una manera sucinta los vicios de educación que hacen de la compañera del hombre inhábil para la lucha de la existencia humana. Se acusaban también los prejuicios, las preocupaciones, una más. Aquí, gracias. Entonces, eso es lo que dijo Ermila, ¿no? Que la presentación que ella hace de su ponencia. La monografía sobre la mujer que presenté al primer Congreso Feminista era un estudio serio y tranquilo de las causas que motivan el postergamiento en que hoy vive la mujer. En él se apuntaban de una manera sucinta los vicios de educación que hacen de la compañera del hombre inhábil para la lucha de la existencia humana. Se acusaban también los prejuicios, las preocupaciones, los fanatismos, que como villanas guías conducen a la mujer por caminos extraviados. Y por último, se exhibía desenmascarada
la injusticia social que empujaba brutalmente a la pobre mujer al negro precipicio del crimen y de la infamia. Luego pasó a defenderse de los ataques que sufrió su trabajo, diciendo que era paradójico el alboroto que había causado su trabajo, su ponencia, en el seno del primer Congreso, porque las principales ideas presentadas no eran suyas, sino copiadas textualmente de libros de altos pensadores, refiriéndose a ilustres sociólogos que menciona. También lamentó no haber estado presente para aclarar las malas interpretaciones que tomaron cuerpo hasta convertirse en ola de escándalo, porque, dijo Hermila, de haber yo estado en la sesión en que fue leído mi trabajo, pude haber explicado a las damas que lo desturparon porque, ¿por qué no es inmoral ni en el fondo ni en la forma? Cierro la cita. Pero poco más adelante se mostró menos condescendiente con esas damas del primer Congreso, pues escribió, no tuve la satisfacción de que se me demostrara con razonamientos sólidos que mis ideas eran malas, sino que en nombre de una moral que yo no comprendo, se condenó mi trabajo sin analizarlo, se le calificó de peligroso, se evitó que se le prestara atención y más aún, con tono pontifical, se pidió que se destruyese como indigno de figurar en una sociedad civilizada. Así proceden siempre los fanatismos. Pues les digo fanáticas. En este mismo estudio de Hermila, así se titula su segunda ponencia, viene el reconocimiento y congratulación de ella a su encuentro con las lo que hemos llamado encuentro con las congresistas feministas yucatecas que tuvieron a su cargo el dictamen del primer tema, que ya he mencionado: Porfiria Ávila, Felipa Ávila, Clara Steger, Elena Osorio y Trinidad Pereira. Hermila lo expresó en los términos siguientes. Y no debí, cito a Hermila, y no debí andar tan desencaminada en mis conclusiones y en los medios que señalaba como salvaguardias para soliviantar a la mujer, cuando en el dictamen presentado por la comisión que tuvo a su cargo absolver el primer tema, esas mujeres que ya mencioné, encuentro la misma idea por mí emitida para defender al bello sexo de los factores que la empujan al vicio, el que se le ilustre en lo relativo a los fenómenos que en ella tienen lugar. Y enseguida fustigó a los elementos reaccionarios e ignorantes que desecharon el dictamen ya mencionado, que no se aprobó, como antes habían desechado su ponencia de enero, porque, dijo, se aceptaron y aprobaron las condiciones del voto particular. No, para atrás, aquí. Se aceptaron y aprobaron las conclusiones del voto particular de la señora Carolina Falero, las cuales, permítaseme decirlo, no tenían base científica y por lo tanto ninguna aplicación en la vida práctica. Baste decir que siendo 6 dichas conclusiones, en 3 de ellas se preconizaba que se apartara a la mujer de todo contacto con las religiones, lo que yo dije que era abstracto y vago, y en las otras 3 que se le educara en un ambiente libre de preocupaciones. Pero en ninguna de las conclusiones de la señora Falero se trataba de la manera de educar a la mujer de la clase de armas intelectuales con que debía ser provista para la ruda brega por la existencia. Por lo mismo, tales conclusiones eran palabras, palabras y más palabras, que de nada servirán a la emancipación de la mujer. Protesta. Uy. Protesta. Atrás.
Pues ya me salí, pues ni modo, ya me salí de la pantalla. Bueno, para terminar entonces, hubo una protesta de las congresistas feministas, ¿no? Que no dejaron pasar que su dictamen no hubiera sido aprobado y que las conclusiones hubieran sido lo que fueron, vagas, abstractas, y como las califica la misma Hermila, palabras, palabras y más palabras. La protesta dice así. Fue leída por la Secretaría del Congreso antes de cerrar esta parte del programa del día, del primer día del Congreso, y decía así: las suscritas componentes de la comisión nombrada para absorber el primer tema, manifestamos nuestra inconformidad acerca de las conclusiones sometidas a la aprobación del Congreso porque no responden a ningún fin o criterio científico, ni son hijas de un estudio serio y formal. En esta virtud, suplicamos a la Junta Directiva se sirva considerarnos como protestando en forma contra las conclusiones que dicen ser del primer tema, porque no las conceptuamos, como ya hemos dicho, productos de un estudio serio, profundo, contenido en dicho tema. Cierro la cita de Hermila. Y ahora, en conclusión, ¿no? Podemos decir que el encuentro y el desencuentro entre Hermila Galindo y las congresistas yucatecas sacaron a la luz las distintas identidades ideológicas y de género de estas, así como la inestabilidad de sus identidades ante el discurso de la revolución que se imponía en forma de leyes, decretos, nuevas instituciones, etcétera, etcétera, que abrían nuevos caminos y libertades a las mujeres. Así, hubo maestras que apelaron al trabajo, al salario igualitario, a la independencia económica y a la educación laica, es decir, a la economía y lo público, pero no al sufragio ni a la educación sexual, como Consuelo Zavala y Domingo Canto, entre muchas otras. También hubo quienes, sin brújula de tiempo, que están perdidas, seguían identificadas con el ángel del hogar, el matrimonio y la obediencia a los hombres, como Francisca García, quien recordamos que dijo que las mujeres debían ser débiles y ignorantes porque las maestras no se casan. Y también encontramos feministas radicales, entre otras Porfiria Ávila y Candelaria Gil de Carrillo, que reclamaban que los problemas personales y privados, específicamente los alusivos a la biología de la reproducción de las mujeres y al verdadero origen del hombre y de las religiones, eran asunto público y político y debían abordarse en la escuela. Fueron estas mujeres radicales quienes se anticiparon al feminismo de los años 60, cuyo lema era, como ustedes recordarán, lo privado es político, con quienes Hermila estaba hermanada y con cuyo apoyo moral iba a continuar el largo camino de la liberación del patriarcado, que comenzó con el reconocimiento del derecho al sufragio de las mexicanas. Significativamente, este derecho fue obtenido, aunque brevemente, por la congresista de enero de 1916, la maestra Rosa Torre González, quien fue la primera regidora electa de México, y también por las congresistas de 1916, y las tres primeras diputadas de la Nación, Beatriz Peniche de Ponce, Raquel Cipcicero y Elvia Carrillo Puerto, quien, por cierto, dicho sea de paso, solo asistió al segundo congreso y sin ningún protagonismo, cosa que nos extraña porque Elvia nunca se callaba. Según las reseñas de las sesiones del Congreso del periódico La Voz de la Revolución, pues únicamente menciona su presencia, o sea, la presencia de Elvia, pero ni una palabra de ella, ni una intervención. Todas estas mujeres fueron electas durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en 1922 y 23 respectivamente. También concluimos afirmando que la actualidad de las ideas y demandas de Hermila y las feministas yucatecas están más que vigentes en nuestros días, con mucha tristeza lo decimos, y que como lo pensaba la visionaria duranguense y sus hermanas yucatecas, la falta de educación sexual en las escuelas
sigue causando irremediablemente enfermedades de transmisión sexual, matrimonio e hijos no deseados, maternidad de adolescentes, abortos clandestinos y suicidio. Está más que pasado el tiempo, compañeras, de poner en práctica la estrategia que ellas nos presentaron hace 105 años, buscando cómo evitar el sufrimiento de las mujeres mexicanas. Muchas gracias. Gracias. Pues damos las gracias a la ponente a la conferencista por esta interesantísima plática que les recuerdo.